Bien, Buenas gracias. tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, hoy tenemos bastante que avanzar. Eh, Les había comentado que leyeran hasta Código Tributario, todo lo referente al derecho generador, que desde el artículo 31 y que finalizáramos las formas de extinción de la obligación tributaria. Estábamos viendo la ley de timbres. En la ley de timbres vimos dos casos sobre los elementos de la relación jurídico-tributaria, el caso del contrato de participación, que era un contribuyente, ¿verdad? Yo creo que esa fue la respuesta o la consulta más difícil del caso como tal. Y vimos otros 6 apartados referentes a la tarifa específica de la ley del timbre fiscal, ¿verdad? Dentro de estos estaba el testimonio de la escritura pública, las patentes, que habíamos mencionado que era de empresa o de sociedad, el nombramiento, la contraria del nombramiento que tenía 2 hojas y tenía la razón de inscripción, y teníamos las 10 hojas, eh, las 10 hojas de libros, ¿verdad? Entonces, a Liz la voy a molestar que por favor quite la aplicación de grabado de la sesión, por favor, si no, no voy a emitir de la clase. Em, y entonces estábamos viendo ese tema y los voy a molestar a los que no tengan su cámara, por favor, pongan la cámara. A partir de la clase de hoy, de hecho la semana pasada, eh, me llamó el licenciado Melini. No sé si tiene clases él con ustedes, recibe clases con ustedes él. Usted, perdón, ¿les da clases él a ustedes? Sí, licenciada, los lunes después de su horario de clases. Ok. El lunes y el miércoles de la semana pasada también les dio clases, creo yo, ¿verdad? Ok. Hubo un inconveniente en su clase. El licenciado me llamó el fin de semana y hablamos ya con el coordinador. Si no mal entiendo, hay una persona que tanto lunes y miércoles de la semana pasada ingresó al horario del licenciado Melini, no sé si en mi horario, porque él tiene más alumnos que yo, que estaba como oyente. Y el licenciado Melini, pues es una persona bastante cuidadosa y esta persona no se supo identificar. Entonces, la universidad ya no es lo que era antes en relación a la seguridad, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Se platicó dentro de los catedráticos y con coordinación y se nos instruyó a que por seguridad tanto de ustedes, más, bueno, de ambas partes, de ustedes y de los catedráticos, ¿verdad? Dentro de las varias cosas está pues, cerrar la puerta al momento de iniciar la clase. Yo creo que eso siempre lo hemos hecho, por lo menos en mi curso. 2, tomar asistencia. Eh, ¿Por qué? Porque en determinado momento se puede llegar a dar cualquier hecho dentro del curso y lo que se quiere evitar es que hayan personas no identificadas dentro de las aulas, ¿no? Que al final no se sabe la intención. Entonces, bastante preocupados. Él al parecer se fijó que esta persona, ya tenemos foto ahí todo porque hay unas cámaras, entró de oyente en el curso suyo, o sea, con ustedes, lunes y miércoles de la semana pasada. No sé si la verdad estuvo en mi clase porque no recuerdo haberlo reconocido, pero entonces para efectos de seguridad de ustedes y seguridad nuestra, sí me gustaría que si en algún momento ven
algo raro en clase o ven a una persona desconocida, me lo hagan saber. Igualmente, yo cada vez que nos toque curso presencial, sí o sí voy a pasar listado de asistencia, ¿verdad? Y quien no esté dentro del listado de asistencia simplemente no puede permanecer en la clase. Entonces, y se los digo también para efectos de tema de clase virtual, porque el objetivo de tenerlos en pantalla es poderlos ubicar a cada uno y que al momento de verlos, pues igual me vaya, como que vaya asimilando sus rostros, tal vez no sus nombres, pero sí sus rostros. Entonces yo sé quiénes sí son mis alumnos Licenciada, buenas porque tardes. buenas tardes. Fíjese que tengo un problema con mi cámara, licenciada, aparece en negro, pero sí la tengo encendida. Mándeme su número de carnet, por favor, y su nombre completo. Gracias. ¿Por Entonces, qué? por el chat, por favor, Está bien ahorita. se lo agradezco. Entonces, pues esas son las nuevas medidas que nos dijeron que comenzáramos a tomar, a lo cual creo que es bastante prudente. Entonces se las comparto de una vez y les comparto, no sé si él tal vez les compartió lo que pasó, me imagino que sí, porque él pasó asistencia el miércoles, si no estoy mal, y sacó a la persona y había dejado olvidar su chaqueta y algo molestó, pero bueno, pues para evitar estas cosas, siempre a inicio de clase voy a darles 10 minutos, tal vez sin mucho, para que puedan entrar a mi curso si es presencial, y después de eso no voy a abrir la puerta, ¿verdad? Solo para que sepan que si entran 10 minutos tarde, seguramente no van a poder entrar. Eso es una. Y al inicio de clases, siempre, siempre, siempre voy a pasar asistencia. Les voy a agradecer. Ya sé que a todos nos encantan las redes sociales y demás. Igual en la coordinación están bien preocupados que a veces se suben videos, que se suben imágenes y ese tipo de cosas. Entonces les voy a agradecer que por favor, por lo menos, eh, lo que pasa es que quieren comenzar a tomar medidas, que por favor eviten hacerlo en clases, ¿verdad? Eh, entonces que al final nos suscribamos a lo que vamos, ¿verdad? Estudiar, a poner atención, a resolver dudas. Y pues de mi parte yo esperaría que en nuestra clase nunca tengamos ningún inconveniente y para mí pues la seguridad de ustedes y la mía es lo primordial, ¿verdad? Entonces voy a tratar de seguir las normas, solo se las expongo, no sé si alguien más se las va a decir, pero ya fue lo conversado. Entonces, comencemos. La semana pasada estábamos en código tributario, tenían que ver hasta lo que les mencionaba de las formas de extinción y también estábamos en la ley del timbre fiscal. Si quieren, vamos a comenzar por lo más sencillo, que es lo que estábamos viendo, que es la ley del timbre fiscal. Me imagino que ahí ya ven la pantalla. Dentro de esto, vamos a ver, dentro de la ley del timbre fiscal ya habíamos visto varias cosas. Habíamos visto hecho generador, base imponible, tipo impositivo, sujetos, periodo de imposición y nos hace falta ver las exenciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver las exenciones en el artículo 10 y 11 de la ley del timbre. Después de eso tenemos que en el artículo 9 de la ley del timbre se establece de los contribuyentes del impuesto al valor agregado. Los contribuyentes del impuesto al valor agregado IVA están afectos a pagar el impuesto de timbres fiscales en los actos o contratos que se celebren de conformidad con esta ley cuando dichos actos o contratos no sean grabados con el impuesto al valor agregado IVA. Se recuerdan que la semana pasada les hice mención. En el hecho generador de la ley del timbre fiscal, artículo 3, numeral primero, se establece que los contratos civiles y mercantiles. Entonces, yo les mencionaba, vamos a ver el ejemplo porque ya lo veíamos la semana pasada en relación a qué contratos están afectos al IVA y por tanto no pueden estar afectos al timbre fiscal. José Rodolfo Flores. Sí, licenciada, no recuerdo, mano, pero recuerdo que estábamos hablando de donación, creo que era uno de ellos, ¿verdad? Héctor Aymar.
No está Héctor Aymar. Gabriel Eduardo Abrego. Buenas tardes, licenciada. Hola, Gabriel. ¿Qué Eh, contratos están afectos al IVA y por tanto no están afectos al timbre? el contrato de compraventa. ¿La primera o la segunda? Eh, la segunda. La segunda está afecto a cuál. No. Título. Mm, De lo que está presentando, dice usted. ujú. ¿A qué impuesto está afecta a la segunda? Mm, ¿Al IVA? No, está afecta al timbre fiscal y el IVA, la primera venta está afecta al IVA. Por eso menciona el artículo 9. Aquellos contratos que estén afectos al IVA o viceversa, ¿verdad? Aquellos contratos que estén afectos al timbre no están afectos al IVA. Ahora, ¿por qué creen que los contratos que están afectos a un impuesto no están afectos a otro impuesto? ¿Por qué podría ser eso? Por el Melissa principio de la doble Navas. tributación. Muy bien. ¿Qué artículo? Es el 239 de la Constitución. Ok, perfecto. Vamos a ver, Cindy Judith, en la ley del timbre fiscal, ¿quiénes pueden vender timbres fiscales? Veamos el artículo, la ley del timbre fiscal. Se los venden a los abogados. Fundamento legal. Oh, mm, ahorita voy. El artículo 6 de la ley del timbre fiscal ¿Qué establece? dice la tarifa específica del impuesto de papel sellado especial para protocolos. Se establece un impuesto de papel sellado especial para protocolos con una tarifa específica de 10 quetzales por cada hoja. Mira, ¿Mm? ajá. Ay, creo que hay otro, pero no Mm, recuerdo. Yo lo Licenciada, consulto. ¿no sería? Está leyendo la pregunta que tiene justo en su teléfono, computadora, donde esté recibiendo la clase. Esa es la pregunta que le estamos planteando. La ¿Quiénes pueden vender? respuesta no coincide. Ah, Licenciada, ¿Sí? sería el artículo 25. ¿Qué establece el 25? Artículo 25 de la venta. La venta de especies fiscales al público se hará preferentemente a través de los patentados autorizados por la dirección. Queda prohibido extender patente a personas jurídicas. ¿Ok? Ahora bien, en el artículo 27, Luis Áviles Castellanos, veamos el artículo 27 de la ley del timbre, por favor. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. El artículo 27 de los notarios. Los notarios por su condición de tales gozan de los privilegios de los patentados. La venta de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos a tales profesionales se rige por la que para el efecto disponga el reglamento. La dirección debe habilitar una ventanilla especial para la atención personal de los notarios e integrar los sistemas y procedimientos para ese efecto. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala proporcionará a la Dirección General de Rentas Internas dentro del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre calendario el listado de los colegiados inactivos o inhabilitados para el ejercicio de la profesión. Asimismo, le informará de los notarios incluidos en el listado que readquieran la calidad de activos o habilitados. No se efectúan ventas de papel sellado especial para protocolos ni de timbres fiscales a los notarios inactivos o inhabilitados, ni se aceptará que dichos profesionales cubran el impuesto mediante el uso de máquinas estampadoras de timbres fiscales o en efectivo. Vámonos a
El impuesto al papel Licenciada, sellado, sí, solo para complementar que el capítulo cuarto del reglamento de la ley de timbres fiscales y papel sellado complementa sus artículos 13 y 14 el tema de los patentados y notarios. gracias. Ahora, vámonos al artículo que establece que la tarifa del papel sellado especial para protocolos, porque recordemos que esta ley es de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. ¿Cuál es el artículo que regula que la hoja de papel sellado especial para protocolos es de 10 quetzales? El artículo 6, licenciada. ¿Qué establece? El artículo 6 de la tarifa específica del impuesto de papel sellado especial para protocolos. Se establece un impuesto de papel sellado especial para protocolos notariales con una tarifa específica de 1 quetzal por cada hoja y sujeta con los controles de contribución y venta regulados por esta ley. Solo ojo ahí porque la Sí, ley que usted tiene no está actualizada, Ujú. porque a partir del 2012 el valor de la hoja de papel sellado Es especial para de 10. protocolos es de 10 quetzales. ¿Alguien tiene su ley actualizada? Solo para que verifiquen ustedes. Licenciada, indica únicamente que se establece un impuesto de papel sellado especial para protocolos con una tarifa específica de 10 quetzales por cada hoja. Ujú. La ley que usted tiene sí está actualizada. Entonces, ojo ahí para que verifiquen las personas que tengan en el artículo 6 que la tarifa del papel sellado especial para protocolos es de 1 quetzal. Esa ley está desactualizada porque desde el año 2012 eh, se modificó. Ahora, la persona que tiene 1 quetzal, me imagino que igualmente dentro de esta normativa ustedes no van a tener la segunda o subsiguiente venta, ni tampoco van a tener lo que vimos la semana pasada en relación a el valor mayor entre el registro de la propiedad y matrícula fiscal. Entonces, ojo ahí, yo creo que solo viendo el artículo 6, si les aparece la tarifa 1 quetzal, ahí ya saben que la ley está desactualizada. Prudente sería que compren, que la actualicen, ¿verdad? Que compren una nueva ley, porque si tuvo algunas modificaciones, más que todo en la tarifa del papel sellado especial para protocolos y en el tema de la segunda venta, que sí es algo bien importante, ¿verdad? Entonces, solo para que la actualicen. Hay algo que ustedes seguramente les van a consultar en el privado, por lo menos a mí sí me lo consultaron y me hicieron estudiarlo y me sirvió muchísimo, es que el papel sellado especial para protocolos tiene ciertas características. Eso está en el Acuerdo Gubernativo 737-92. ¿Por qué? Porque estas hojitas como tal deben de tener 25 hojas de un lado, 25 líneas de un lado, 25 líneas del otro, el sello de la República, un número de quinquenio, un número de orden, un número de registro, y tiene ciertas características de seguridad que denominan, ¿verdad? Del papel sellado especial para protocolos. Entonces, sí sería prudente, si no lo tienen, vamos a ver, estamos en pantalla 2. Están viendo mi ley del impuesto de timbre fiscal. Sí, licenciada. Listo. Entonces, si se dan cuenta, acá en el artículo 6, que fue el que leímos, está lo del el artículo 6, está lo del PCO especial para protocolos. Ahora, si nos vamos, porque algo muy importante dentro del tema del hecho generador, base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición, es la exención. ¿Cuál es la diferencia entre una exención y una exoneración? Kenia Noriega. La escuchamos, Kenia. En
exoneración hace referencia a las personas que, valga la redundancia, las exoneran de pagar de ciertos impuestos. Y las exentas son las instituciones como las universidades. Me recuerdo que era el colegio de abogados, las universidades, en las iglesias están exentas a ciertos pagos de impuestos. ¿Qué órgano es el que decreta una exención y qué órgano una exoneración? La exoneración, solo el presidente. Ujú, Y la exención, la Constitución establece solo para ciertas entidades, como ujú. las confederaciones, el colegio de no estoy segura si los colegios, pero la universidad y las iglesias. y sí. Y supóngase, así como que hay actos y contratos exentos. ¿Por qué están exentos si no son instituciones? ¿Quién las decreta? Eso sí, no lo sé. Mire, pues toda la respuesta está en la norma. Si nos vamos al artículo 5 del Código Tributario, vean ahí el artículo 5. ¿Alguien tiene por ahí a la mano su Código Tributario, artículo 5? Yo, licenciado. A ver, lea casi que la primera línea. Le escuchamos. Artículo 5. Perdón, estoy teniendo problemas de la red. No, Artículo 5, integración analógica. En los casos de falta, oscuridad, no. ambigüedad Artículo o 3. insuficiencia. Artículo 3 ha de ser entonces, se requiere la creación de una norma para. Sí. Artículo 3, materia privativa. Se refiere a la emisión de una ley para, inciso número 1, decretar tributos ordinarios y extraordinarios, reformarlos y suprimirlos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, establecer el sujeto pasivo del tributo como contribuyente o responsable y la responsabilidad solidaria, la base imponible y la tarifa o tipo impositivo. Numeral 2, otorgar exenciones, Ahí condonaciones, está, exoneraciones, deducciones, descuentos y reducciones. ahí está, ahí está. Entonces, las exenciones deben de estar en norma, ¿verdad? Deben de estar en ley. Para que estén en ley se debe resguardar el principio de legalidad. La ley como tal, se requiere la creación de una norma para, dice, menciona el artículo 3. Eso quiere decir, el Congreso de la República, ¿verdad? Es el ente encargado de poder dictar leyes, ¿verdad? Entonces, corresponde al Congreso de la República, las exenciones, mientras que las exoneraciones al presidente de la República. Hay entes que constitucionalmente están exentos del pago del impuesto, ¿verdad? En la ley del timbre fiscal tenemos algunos entes que están exentos del pago del impuesto, asimismo tenemos actos y contratos que están exentos. Eso quiere decir que no están afectos al pago de. José Rodolfo Flores Cepeda, artículo 10, por favor, de la ley del timbre. No, licenciado, ahorita se lo leo. Artículo 10 de las personas exentas están exentos del impuesto los documentos que contengan actos o contratos grabados realizados por 1. El Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades, sus empresas, cuando el pago del impuesto les corresponda. 2. La Universidad de San Carlos de Guatemala y las otras universidades autorizadas para operar en el país. 3. Los establecimientos educativos privados que realicen planes y programas oficiales de estudio, así como los autorizados como experimentales cuando el pago del impuesto les corresponda. 4. Las asociaciones, fundaciones o instituciones de asistencia pública o de servicio social a la colectividad, culturales, gremiales o científicas, educativas, artísticas o deportivas. Sindicatos de trabajadores, asociaciones solidaristas e instituciones religiosas, siempre que estén autorizadas por la ley, que no tengan por objeto el lucro, que en ninguna otra forma,
destruyan utilidades o dividendos entre sus asociadas o integrantes y que sus fondos no los distinguen a fines distintos a los previstos en sus estatutos o documentos constitutivos. 5. Todo el artículo, licenciado. Sí, por Todo. favor. Ok. 5. Todos los actos y contratos realizados por las cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas entre sí y con sus asociados. Sin embargo, los actos y contratos que realicen con terceros pagarán el impuesto establecido de esta ley. Para los efectos de lo previsto en el numeral 4, exceptuando a las personas exentas por el mandato expresado de esta ley, se deberá solicitar previamente al Ministerio de Finanzas Públicas de la declaración correspondiente, acreditando los requisitos señalados en el inciso anterior antes de emitir la resolución respectiva. En cuanto a las personas que por mandato expreso de la ley estén exentas del impuesto, es requisito indispensable para gozar de de la extensión que en el documento de que se trate se deje constancia de la disposición legal de que las exime del pago. Si concurrieran partes exentas y no exentas en los actos o contratos, la obligación tributaria se cumplirá únicamente en proporción a la parte o partes que no gocen de extensión. Gracias. Brenda Maldonado, ¿qué sucede si hay una copropiedad entre, hay un bien que está en copropiedad entre una asociación civil sin ánimo de lucro y una persona individual? El bien es una segunda venta, es por 100,000 quetzales. ¿Cuánto es el impuesto que hay que pagar y cómo se debe de liquidar? No le sabría decir, licenciada. Madeline, Se tendría que dividir el impuesto establecido, es decir, el 50% únicamente lo va a cubrir la persona individual, puesto que la sociedad civil no está exenta. excelente. Gracias. Entonces, ojo ahí ustedes. Esa parte es bien importante. Si concurren partes exentas y no exentas, porque pudiera ser, ejemplo, que es que hay que liquidar el impuesto de herencia, legados y donaciones, ¿verdad? Porque posiblemente hay un proceso testamentario y entonces se dejó de beneficiaria a la Universidad de San Carlos, ejemplo, a una fundación, ¿verdad? Entonces el impuesto se liquida según el parentesco o afinidad que hay, eso lo vamos a ver cuando veamos la ley de herencia, legados y donaciones, ¿verdad? Pero cada quien paga en proporción de lo que le corresponde. Igual sucede en una copropiedad, entonces, cuando hay partes exentas y no exentas, ¿qué sucede? ¿Pagamos el 100% del impuesto? No. La obligación tributaria se cumplirá únicamente en proporción a la parte o partes que no gocen de la exención. O sea, a quienes sí están afectos, ¿verdad? Yo solo para que pongan atención, yo entiendo que posiblemente lo que está en el artículo 10 es súper repetitivo en relación a lo que está en la Constitución y entonces a veces se nos van ciertas cosas. Para efectos de nuestros casos, seguramente les va a ir un caso en donde van a tener que aplicar ese artículo 10 en la última lineacita. Por eso les estoy haciendo así como esa votación, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, aún habiéndolo leído ahorita, no todos saben responderlo, ¿verdad? Eso quiere decir que no estamos poniendo atención. Ahora, artículo 11, Lenny Paola, actos y contratos exentos. No le escuchamos todavía, Lenny. Lenny, no sé si nos escucha. Licenciada, mandó un mensaje que está en la biblioteca, dice. Alison Reyes, por favor, el artículo 11. Muy bien, Link.
Artículo 11 de los actos y contratos exentos. Están exentos del impuesto los documentos que contengan actos o contratos en los siguientes casos. 1. Todos los contratos y documentos que contengan actos grabados con el impuesto del valor agregado, independientemente de quien lo realice y tenga o no calidad de contribuyente de dicho impuesto. 2. Disculpe que le interrumpa. Ahí si se dan cuenta, hace referencia también al artículo que anteriormente habíamos leído, que es el 9, y hace referencia al hecho generador, artículo 2, el impuesto al valor agregado, y al artículo 3 de la ley del timbre fiscal, numeral 1, ¿verdad? Todos los contratos que estén grabados con el IVA no están afectos al timbre. ¿Por qué? Por lo que nos mencionaban hace un momento de la doble o múltiple tributación. Muchísimas gracias. Siga, disculpe. 2. Los recibos o comprobantes de pagos por sueldos, viáticos, gastos de representación, aguinaldos, prestaciones laborales o cualquier otra retribución por servicios personales prestados en relación de dependencia que devenguen funcionarios, empleados y demás servidores públicos y privados en servicio activo. Los recibos por prestaciones que percibe el personal en sustitución de retiro o sus beneficiarios, los comprobantes de pensiones alimenticias fijadas por los tribunales correspondientes, las prestaciones y jubilaciones y las actas o documentos para demostrar la sobrevivencia de personal en retiro o sus beneficiarios, las aportaciones patronales y laborales para la creación de fondos de pensiones aseguradas o no aseguradas. 3. Los recibos o comprobantes de pago de estipendios o subsidios por becas, bolsas de estudio y similares. 4. Los cheques y certificados de depósito. 5. Los títulos de crédito y cualesquiera otros créditos documentados que hayan sido expedidos en el extranjero para ser pagados en la República, para ser pagados en el extranjero, así como cualesquiera otros documentos o contratos relacionados con los mismos, siempre que los bienes hubiesen sido importados o las divisas hubieran sido cambiadas en el sistema bancario nacional. 6. Las aportaciones al capital de sociedades, la suscripción, la emisión, la circulación, amortización, transferencia, pago y cancelación de acciones de todo tipo de sociedades y asociaciones accionadas, así como sus cupones, excepto la suscripción, asignación o traslado de las acciones a los adquirientes finales de las unidades de proyectos inmobiliarios. 7. Los contratos o documentos que contengan préstamos provenientes del exterior, siempre que los bienes hubiesen sido importados o las divisas hubieran sido cambiadas en el sistema bancario nacional. 8. La creación, emisión, circulación, negociación y cancelación de bonos, bonos de prenda, debentures, las cédulas hipotecarias y títulos de créditos en los que intervengan los bancos y entidades financieras sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos. 9. La creación, emisión, circulación, negociación y cancelación de títulos de créditos de toda clase, de debentures y las cédulas hipotecarias, sus cupones e intereses. 10. La emisión y negociación de bonos, notas de tesoro y letras de tesorería que emiten o garanticen el Estado y entidades descentralizadas o autónomas, las municipalidades y sus empresas, incluyendo los comprobantes de los intereses que devenguen. 11. Las sumas pagadas por liquidaciones totales o parciales de pólizas de seguros del ramo de vida, cualquiera que sea la forma o época en que se practique, incluyendo los pagos por sorteos, pólizas totales vencidas, rentas o rescates. 12. Las actuaciones judiciales y administrativas. 13. Las facturas comerciales de proveedores del exterior y las pólizas de importación y exportación. 14. Los documentos de pago, facturas o documentos equivalentes que se extiendan como consecuencia de actos o contratos de valor determinado en los que se hubiere satisfecho el impuesto correspondiente. 15. La exportación de mercancías y productos, la compraventa de mercancías y productos destinados a la exportación, la compraventa de café sin beneficiar, café en pergamino, café en oro, azúcar, banano y otros productos o frutos destinados a la exportación. 16. Los créditos y préstamos otorgados por los bancos, financieras y demás entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos para cualquier destino y los documentos acreditativos de los mismos.
17. Los créditos, préstamos y financiamientos otorgados entre particulares, sean personas individuales o jurídicas, y los documentos acreditativos de los mismos. 18. Los contratos y operaciones de reaseguro y de reafianzamiento, así como los documentos que expidan las compañías aseguradoras o afianzadoras para comprobar el recibo de la proporción que corresponda pagar a los reaseguradores o reafianzadores por las participaciones asumidas por ellos en el pago de las reclamaciones legales de los beneficiarios de póliza de seguros y fianzas. 19. La constitución, transformación, modificación y disolución de sociedades mercantiles y los aumentos de capital social, con excepción de lo preceptuado en el artículo 5, numeral 17 de esta ley. 20. La venta de activos de bancos o sociedades financieras a las que la Superintendencia de Bancos haya aprobado un plan de regulación o en que exista junta de exclusión de activos y pasivos cuando se transfieran a otros bancos o sociedades financieras previa autorización de la Junta Monetaria. Esta exención tendrá validez siempre que la operación no sea para eludir responsabilidades civiles, penales o de otra naturaleza. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Ahí algo importante es artículo 14, cuando en los documentos que contienen actos y contratos grabados por cualquier circunstancia se consignen valores en moneda extranjera para la determinación del impuesto. Se efectuará la conversión a moneda nacional con base en el tipo de cambio que corresponde a la transacción, conforme a las disposiciones cambiarias vigentes en la fecha que se fraccione el documento correspondiente. Eso lo vimos el semestre pasado. Tania, ¿en qué ley está fundamentado esto? Ejemplo, que hoy vendemos una propiedad de $100,000, ¿verdad? Y necesitamos hacer la conversión para saber cuánto de impuesto debe liquidarse. ¿Qué debe ser? ¿En quetzales? Y está el 7.80. ¿Dónde está el fundamento? La verdad, licenciada, no me recuerdo. No se recuerda financiero. Es que aquí tengo mi cuaderno a la mano, pero Eddie. Se nos fue. Licenciado, ¿no se me escucha? Perdón, es que Sí. está a llover bastante fuerte acá, pero puede repetir, estaba poniendo los auriculares. A ver, según el artículo 14 establece que los actos y contratos grabados que se consignen valores en moneda extranjera para la determinación del impuesto se efectuará la conversión en moneda nacional. Entonces eso quiere decir que si tenemos una segunda venta con valor de 100,000 quetzales y hay que hacer el cálculo del timbre fiscal, el 3% de timbre fiscal, ¿en qué ley nos basamos para hacer la conversión al día? Supongamos que está en 180, pero ¿en qué ley nos basamos para hacer la conversión? ¿Cuál sería su fundamento legal? Lo vimos el financiero. Josué Morales. O sea, lo tuvo que haber visto Josué. Buenas tardes, licenciada. No sé si me escucha. Sí, lo escuchamos. Me corrige y creo que es en la ley monetaria, en su artículo 9 o 10, si no mal recuerdo, que establece el cambio que se puede hacer la moneda nacional a extranjera y viceversa conforme al tipo de cambio que establece la página del Banco de Guatemala. La ley está mal, la explicación está buena. ¿Alguien ahí? ¿La normativa cuál es? Licenciada, disculpe, la ley de libre negociación de divisas no sería. Excelente, así es. Ley de libre negociación de divisas, si no estoy mal, está en el artículo 1 o 2 que establece que debe ser al tipo de cambio del Banco de Guatemala, que se hace el tipo de cambio de referencia. Eso quiere decir, un poco acá ustedes, que si tenemos una compra-venta de $100,000, ¿verdad? Entonces yo les pongo el impuesto a pagar, hagan el cálculo del impuesto a pagar, no me vayan a colocar $3,000 de timbre fiscal, ¿verdad?
Porque si bien es cierto, $3,000 viene a ser el 3%, pero se debe pagar en moneda nacional. ¿Y qué se hace? Al tipo de cambio del día, ¿verdad? Y entonces acá, ¿qué es lo que nosotros vemos? El periodo de imposición. ¿Qué quiere decir el periodo de imposición? La fecha en la que se emita el testimonio de la escritura pública, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la ley de libre negociación de divisas, ese es el fundamento legal, ¿verdad? Nos vamos a la ley del timbre fiscal, artículo 14, donde nos establece, se efectuará la conversión en moneda nacional. Puede ser dólares, podría ser euros, ¿verdad? Pero para efectos del dólar, ¿verdad? Nos vamos entonces, vemos en la página del Banco de Guatemala, hacemos la conversión de esos $100,000 a quetzales. Si está en 780 son 780,000 quetzales, lo grabamos con el 3% y sacamos cuánto corresponde al impuesto. No sé si me di a entender. Solo para que... Licenciada, Ujú. ¿será que puede volver a repetir el procedimiento? Por El favor. procedimiento, no, mira, pues no hay un procedimiento como tal, pero si lo quiere ver desde ese punto de vista, como no se puede liquidar en moneda extranjera, ¿verdad? Independientemente qué tipo de moneda sea, la ley de libre negociación de divisas nos establece. También nos hace la referencia a la ley del timbre, pero la ley de libre negociación de divisas nos establece que nos debemos de ir al tipo de cambio de referencia. ¿Cuál es el tipo de cambio de referencia? Por ejemplo, yo puedo decir, ay, me voy al banco GIT y el dólar está hoy a 8. Ah, me voy al banco industrial y el dólar está al 7,96. Ah, no, pero ¿cuál es el tipo de cambio de referencia? El del Banco de Guatemala. Entonces ustedes se van a la página del Banco de Guatemala, no de cualquier otro banco, porque es el tipo de cambio de referencia. Así lo establece la ley de libre negociación de divisas. En el Banco de Guatemala, ustedes ven, según una moneda que sea, cuál es el tipo de cambio del día, ¿verdad? Entonces ustedes se dan cuenta de 780. Si yo tengo entonces una base de $100,000, yo le aplico el 780, que es lo que establece el Banco de Guatemala, y me daría 780,000 quetzales. Entonces a eso yo le saco el porcentaje del impuesto, que es el 3% de la tarifa del impuesto del timbre fiscal, ¿verdad? Y se lo aplico a los 780,000 quetzales. Entonces ustedes ahí se dan cuenta cómo nuestro derecho financiero pues viene a tener una parte importante en las operaciones, o un poquito de lo que vimos ahí, en las operaciones que se realicen en moneda extranjera. Ahí está el fundamento legal para eso. No sé si ahora sí. Sí, licenciada, gracias. Sí, un placer. Igual si no, cualquier duda me van deteniendo, por favor. Después nos dimos cuenta el momento del pago del impuesto, ¿verdad? Entonces, aquí está en las escrituras públicas, cuando se compulse el testimonio correspondiente, la forma del pago del impuesto, pago en las escrituras públicas, administración y fiscalización del impuesto. Va. Y ahí, del impuesto como tal, esto, de la ley del timbre fiscal, esto es lo más importante, si lo quieren ver así, está el artículo 19 y después lo relativo a la tarifa del papel sellado especial para protocolos, así como el artículo que menciona que el notario va a tener una comisión del 10%, ¿verdad? Ahora bien, antes de irnos a los casos, que no crean que se me olvida, vamos a ver si nos da tiempo, si no, en el jueves. ¿Se recuerdan que yo les había dicho que íbamos a ver formas de extinción de la obligación tributaria? Entonces, dentro de las formas de extinción de la obligación tributaria, eso es lo que tenía que tener leído para hoy, hasta las formas de extinción de la obligación tributaria, yo les hice mención a ustedes, acá tenemos la PC, ¿verdad? Melissa Nite, Sarasúa, Melissa, ¿qué es una extinción de la obligación? Es cuando por una razón que nos dé la ley, ya no hay que pagarlo. ¿Sí? ¿Y por qué causales se extingue la obligación de carácter tributario?
La verdad no me acuerdo, licenciada. Gracias, Elisa. Andrea Lorenzo. A ver, Andrea, cuéntenos. Jessica Xiomara Rojas. La verdad es que no recuerdo, licenciada. ¿Lo leyó? No sé si son por el pago, la compensación, condenación y prescripción. Ahora bien, la obligación tributaria nace, existe como tal y se extingue, ¿verdad? Eso es como el ciclo de la obligación tributaria. Ahora, ¿cómo nace la obligación tributaria? Vayámonos al artículo 81, perdón, 31 del Código Tributario. Pablo Yucuté establece el artículo tributario. Ahorita se lo leo, licenciado. Gracias, Pablo. Artículo 31. Concepto. Hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo nace la obligación tributaria? Cuando se perfecciona el hecho generador. Artículo 31. ¿Cuál es la definición de extinción de la obligación tributaria? La extinción significa el cese, la terminación, la conclusión, la desaparición, ¿verdad? De una obligación. En este caso, la obligación tributaria, recuerden que es la obligación del pago del tributo, ¿sí? Entonces, quiere decir que la extinción de la obligación tributaria es el haber cesado el hecho generador, o sea, el pago del tributo como tal. Si nosotros nos vamos al artículo 35 del Código Tributario, el artículo 35 nos menciona, la obligación tributaria se extingue por los siguientes medios: el pago, la compensación, la confusión, la condonación o remisión y la prescripción. Entonces, la extinción es una desaparición de la obligación tributaria, es decir, la terminación del vínculo tributario obligacional. ¿Dónde está la relación jurídico-tributaria? Si lo queremos ver así dentro de nuestro Código Tributario, el artículo 14. ¿Se recuerdan que el artículo 14 menciona? Relación jurídico-tributaria es el vínculo jurídico, creo que menciona, es el vínculo jurídico social que existe entre el Estado y sus entidades y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Entonces hay un vínculo relacional, ¿verdad? Para el último autor que se presenta acá es la culminación de la obligación tributaria. La realización del mandato impuesto por el acreedor tributario. Recuérdense que el Estado se le considera también acreedor y al sujeto pasivo se le considera también deudor y que tiene en el pago su forma de extinción por excelencia. Ahora bien, acá están reguladas, si nosotros nos vamos al Código Tributario, igual se los voy a reflejar, pero es para que ustedes lo tengan. En el artículo 35 del Código Tributario nos menciona los medios de extinción de la obligación tributaria, que son los 5 medios que anteriormente les mencioné. Yo les denomino la P al cuadrado y la C al cubo, que si ustedes se dan la P al cuadrado sería la 1 y la 5 que aparecen en nuestro artículo 35, que es el pago y la prescripción, o sea, son 2P, y son 3C, que sería la compensación, la confusión o la condonación, que también se denomina remisión. Entonces, el pago está contenido, el pago en particular, está contenido en el artículo 36 del Código Tributario, ¿verdad? Y esta es la forma normal, si lo quieren decir.
pero ya lo vamos a ver. Después tenemos la compensación que está en el 43, por si ustedes quisieran irlo anotando, ¿no? Confusión está en el 45, condonación o remisión en el 46, y en el artículo 47 está la prescripción. Ahora, el pago es la forma normal de extinguir la obligación tributaria y se da por el cumplimiento o prestación de lo debido en la forma establecida. Entonces, el pago es nuestra forma normal de extinción. Para Giuliani y Fonrouge, constituye un acto negocio jurídico de provisto de carácter contractual y en materia fiscal es unilateral por responder a obligaciones de derecho público que surgen exclusivamente de la ley y no de acuerdo a voluntades. ¿Cuáles son los elementos del pago? Los sujetos de pago, el objeto de pago, los elementos formales y los elementos de carácter temporal. Entonces tenemos 4 sujetos dentro del pago para que se llegue a perfeccionar. Ahora, dentro de los sujetos nosotros sabemos que tenemos un acreedor, es el Estado, pero también tenemos quiénes pueden ser los sujetos de pago. Y los sujetos de pago pueden ser el contribuyente, eso ya lo veíamos nosotros en nuestro código tributario cuando vimos la división del sujeto pasivo, el contribuyente, el responsable o terceros o extraños, ¿verdad? Que tienen la acción de repetir. Entonces, ¿cuál es el objeto del pago? La realización como tal. ¿Y cuáles son esos requisitos formales del pago? Este se refiere al lugar y a la forma en que debe efectuarse el pago. Los pagos deben hacerse generalmente en las oficinas encargadas de recordar los tributos. Ahora se hace electrónicamente, ¿verdad? O en los bancos autorizados, según la ley lo determina. Algunas leyes no especifican lugar de pago y el lugar donde se efectuará puede ser entonces de carácter variado. Y el elemento temporal de pago es también nosotros podemos hacer el pago del tributo, ¿verdad? Al momento de compulsarse, que eso sería el periodo de imposición, ¿verdad? Ustedes. Tenemos la compensación, que la compensación es la anulación de 2 obligaciones cuyos titulares son al mismo tiempo entre sí deudor y acreedor, hasta la medida en que una de ellas alcanza el importe de la otra. Es pues un medio especial de extinción de las obligaciones recíprocas que dispensa mutuamente a los 2 deudores de la ejecución efectiva de la obligación, por lo menos hasta la concurrencia de sus obligaciones. La compensación puede definirse también como el modo de extinguir en la cantidad recurrente de las obligaciones de aquellas personas que por derecho propio sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra. La confusión es otra forma de extinción de las obligaciones. Consiste en que los derechos del acreedor y del deudor se confunden en una sola persona. Ejemplo, acá nos podríamos ir a las exenciones. ¿Se recuerdan de los actos o contratos exentos? Y se menciona las personas de carácter público, ¿verdad? Cuando concurran sujetos pasivos, afectos y no afectos, ¿verdad? Entonces, aquí vendría a ser la entidad, si es una ente estatal, acreedora y deudora del tributo. Entonces, viene a generarse una confusión cuando es con personas exentas. En una sola persona la que se convierte a la vez en deudora y acreedora, ya sea por sucesión, ya sea por otra causa. Se extingue la obligación, ya que no se puede ser deudor y acreedor de uno mismo. Se opera la extinción por confusión cuando el sujeto activo, que es el Estado, como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos sujetos a tributo, queda colocado en la situación de deudor. Entonces, se tiene que reunir la calidad de deudor y acreedor en una misma persona. La condonación es el perdón de la deuda, ¿verdad? La condonación o remisión es una figura que se ha creado dentro del derecho tributario con el fin de que la administración pública se encuentre en las posibilidades de declarar extinguidos créditos fiscales. ¿Quién condona las deudas? ¿Quién tiene ese
mandato, Daniel Matario. Excelente, Daniel. Muchísimas gracias por la aporte. Entonces, el presidente de la República es el facultado. En Guatemala, el único facultado para condonar o perdonar el pago de los tributos es el organismo legislativo a través del presidente de la República. Y por último, tenemos la prescripción, que la prescripción es la forma en que se extingue un derecho a una acción de cualquier clase por el transcurso del tiempo. Consiste en el modo de extinción de la obligación tributaria en el transcurso de un determinado tiempo, sin que el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria o el acreedor en términos generales haga uso del derecho a exigir el pago correspondiente, o sea, que pasa el tiempo previsto en la ley sin que la administración tributaria hubiere exigido el pago. Hay algunos requisitos que se deben de llenar con la prescripción, que es la existencia de un derecho a ejercitar, o sea, la existencia de un tributo con derecho a exigir su pago, la inacción por parte del sujeto activo, o sea, de la administración tributaria, el transcurso del tiempo señalado en la ley. Si se pudieron dar cuenta, en el Código Tributario hay prescripción de 4 años, de 5 años, de 8 años. En el Código Tributario, si nos vamos a la prescripción, en relación a los 4 años está en el artículo 47 y en relación a los 5 años está en el artículo 76 del Código Tributario. Este es importante, el artículo 76, que lo tengan en mente porque es bastante importante saber cuál es la diferencia o por qué aplica 4 o 5 años en relación a la prescripción. Tenemos también la suspensión y la interrupción de la prescripción. Entonces, según lo que leyeron, Dara Santizo, Dara, en nuestro código tributario, la extinción de 5 años, ¿en qué opera? Bueno, se lo leí en el 76, que es lo que usted estaba hablando, que es la prescripción de 5 años. Y son por infracciones y por las sanciones tributarias. ¿Por las? Por las sanciones y por las infracciones tributarias es cuando la prescripción termina dentro de los 5 años. Ok, entonces, ejemplo, Dara, para el caso del UCI, si no pagamos el impuesto, ¿qué prescripción aplica? ¿Cuál es el plazo de la prescripción ahí? ¿De 4 años, licenciada? ¿Por qué? Porque no se está pagando el UCI y realmente no es una sanción. O una infracción. Excelente. Entonces, gracias, Dara, por el aporte. Los 5 años aplica únicamente para sanciones e infracciones. Para todo lo demás, son 4 años en materia tributaria, con excepción de que si alguna norma de carácter especial fijara un tiempo en específico, ¿verdad? Pero normalmente tenemos el de 4 años. Y el de 5 solo aplica para sanciones o infracciones. No se vayan a perder ahí porque cuando entremos, que no es dentro de mucho, de hecho, a las sanciones e infracciones en materia tributaria, esta es una de las preguntas. ¿Cuál es el plazo de la prescripción? ¿Verdad? Entonces, nos vamos al artículo 76 que mencionó Dara. En relación al plazo de 5 años, aplica para las sanciones e infracciones en materia tributaria. Para todo lo demás, aplica el plazo de los 4 años. Ahora, tenemos una figura de interrupción y hay otra de suspensión de la prescripción. Pero nuestro derecho tributario únicamente aplica la interrupción de la prescripción, no aplica la suspensión de la prescripción. ¿Alguien que me pueda dar? Me encantaría la diferencia entre una y otra, pero si no, solo ¿qué es la suspensión de la prescripción? ¿Qué opera ahí?
¿Cuáles son esos efectos cuando se suspende la prescripción? A nivel general, a nivel del derecho. Se puede suspender cuando se inicia un proceso judicial. ¿Y qué pasa con el tiempo? O sea, usted, ejemplo, se suspende por una notificación o se suspende por una demanda. Cuando inicia, me imagino se refiere a una demanda. ¿En qué, en dónde se está enfocando ahorita? O sea, ¿en qué tipo de proceso? Podría ser, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación de un título de crédito. Entonces Ok, se tenemos va a el título de, suspender. ok, ese título de crédito, ¿qué plazo tiene? 10 años si es con prendo de hipoteca y si no 5. Ok, en su caso en específico, usted póngale el plazo que usted desee, pero voy para efectos de cronológicamente entender el caso que nos está presentando. ¿Cuándo inició el plazo de ese título de crédito? ¿Inicia cuando? En la emisión. ¿Cuándo inició? Ajá, En la ¿qué emisión del fecha le título. va a poner? Por ejemplo, ayer, 3 ¿Qué de agosto. fecha le pone? Ok, 3 de agosto. ¿Y qué plazo le va a poner? 2 años. ¿Finaliza entonces? ¿Cuándo? El 3 de agosto del 2027. Ok, el 2, porque usted dijo ayer, Ah, sí, ayer y 3, vence en la entonces sí, el víspera, 2. porque es por años. Sí, el 2 del 2027. ¿En qué momento la va a suspender? Cuando inicio el proceso judicial por incumplimiento de pago, por ejemplo, en el momento que se presenta la demanda, se suspende ¿Cuándo lo va a iniciar? ¿En qué sería fecha lo va a iniciar? el 3 de agosto, lo podría hacer el 3 de agosto del 2027, un día después de que se venció el plazo para el pago. Ok, ok, va. ¿Qué pasa con el tiempo hacia atrás? Porque acá hay un efecto. ¿Qué hace la suspensión con ese plazo? La Eh, suspensión es como decir, ajá, dele, perdón por interrumpir. no, diga. No, dele, no se preocupe. Bueno, sí, tiene razón. Si vamos a suspender, por ejemplo, la prescripción, tendríamos que haber iniciado el proceso judicial antes de su vencimiento. Entonces, antes de su vencimiento sí vamos a suspender y el cómputo del plazo se va a congelar. Entonces, Ok, no hay una obligación entonces congelada. dígame qué plazo si lo quiere ver. Dígame cuándo lo va a iniciar. Entonces, por ejemplo, si lo iniciamos el próximo año, El 3 de agosto siempre el próximo año, porque estamos a ajá, 2 años, ¿verdad? Ok, ajá, perfecto, ahí estamos re bien. Entonces, en nuestra línea gráfica, solo para que todos mentalmente estemos donde estamos Madeline y yo, ¿verdad? Porque el objetivo es que todos lo veamos. El título ejecutivo inicia su plazo, fue ayer, ¿verdad? El 3 de agosto del 2025. El plazo es de 2 años. Eso quiere decir que termina el 2 de agosto del 2027 y se inició la acción judicial, ¿verdad? El 3 de agosto del 2026, a la mitad del plazo, si lo quieren ver así, al año, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Entonces, suspendemos, perdón, la prescripción, porque los efectos son diferentes entre la suspensión y la interrupción. Ahorita estamos en la suspensión. Entonces viene yo y a la mitad del plazo, ¡pum!, interpuse la demanda, ¿sí? Suspendí la prescripción. Lo que quiero saber es qué sucede con el plazo hacia atrás y hacia adelante cuando se suspende la prescripción. ¿Se cuenta el plazo hacia atrás también cuando vuelve a contar el plazo o solo hacia adelante? solo hacia adelante, ¿no? Pues no sé, por eso pregunto.
Ahorita estamos en suspenso, ahorita estamos en suspensión, no hay una interrupción. Acá, cuando se suspende, Madeline, excelente ejemplo y muchísimas gracias por el aporte. Cuando se suspende, y vamos a utilizar el mismo ejemplo para las dos figuras, ¿verdad? Pero si nos vamos a efectos tributarios, ejemplo que yo vamos a utilizar los mismos plazos que usted nos había comentado. 2021 dejé de pagar el impuesto, perdón, ayer, ¿verdad? 3 de agosto del 2025. Nos vamos a ir hasta el 2027, pero prefiero utilizarlo retroactivo, pero vamos a usar lo mismo que tenemos porque ya lo tenemos mentalmente. Y entonces me presentan una notificación de cobro, ¿verdad? El otro año, a la mitad del plazo, si lo quiere ver así. Si se suspendiera la prescripción, que eso no aplica en materia tributaria, la suspensión, solo la interrupción, pero para efectos visuales. Si se suspende la prescripción, corre todo el tiempo hacia atrás y hacia adelante. O sea, queda en pausa, pero sigo contando lo que llevaba. El año que ya llevaba, lo sigo contando. No sigo contando a partir del acto que la suspendió. ¿Sí? Ahí estamos bien. Ahora, si se interrumpe la prescripción, lo que hace es dejar el tiempo para atrás, si lo quieren ver así, congelado, y los 4 años, ya llevamos un año, ¿verdad? Ustedes escapando del pago del impuesto. Y de repente, ¡pum! Al año me presentan la notificación de cobro. Entonces, ¿qué sucede con ese año? Se queda congelado. Y donde me plantearon la interrupción de la prescripción, la notificación, vuelve a contar de ahí el plazo desde cero. Entonces, quiere decir, llevo un año congelado e interrumpí. Ahí viene la interrupción. Al año, entonces vuelve a contar desde cero, desde el momento en que haya interrumpido la prescripción. Igual esto me gusta mucho presentarlo en el pizarrón. Les voy a poner una línea gráfica en el pizarrón para que ustedes vean bien, 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 bien. Y les voy a presentar un caso bien interesante que nos pasó, que se fue un contencioso administrativo tributario, después se fue un económico coactivo por temas de prescripción, pero ahí había una mala notificación. Entonces la parte, si nunca es notificada, nunca es, ¿verdad? Nunca se entera del acto, entonces no se puede plantear una interrupción de la prescripción por parte de la administración tributaria. Pero eso se los voy a presentar gráficamente. Solo quería que supieran que en la suspensión corre el tiempo hacia atrás y hacia adelante. En la interrupción no. Vuelve a contar desde cero y lo de atrás se queda congelado, si lo queremos ver así. Y en nuestro tributario, en materia tributaria, únicamente aplica la interrupción de la prescripción, ¿verdad? Y hay actos interruptivos, si lo queremos ver así, de esa prescripción, según lo contempla nuestro código tributario. Para efectos de clase, casi que estamos, ¿verdad? Solo les voy a compartir. Ahí están viendo mi código tributario. ¿Sí? Listo. Entonces, si lo quieren ver así, vamos a ver. Igual lo vamos a ver un poquito más despacio el jueves. Yo creo que comencemos. Ya está. Medios de extinción. Después nos vamos al pago. Eso lo vamos a ver el jueves. Efecto del pago y medios de garantizarlo. Pero hay tipos de pago. El uno sería, si lo quieren ver así, tenemos el pago, que es una de las formas de extinción. El 1.1 sería pago por terceros, que está en nuestro artículo 37. Esa es una forma de pago, pago por terceros. Para que lo anoten nada más ahí o hagan una esquemita. Después, el 1.2 sería pago bajo protesta, que está en el artículo 38. Esas serían las formas de pago. ¿Cuáles son las formas de pago? Pago por terceros, que es nuestro artículo 37. Pago bajo protesta, que es nuestro artículo 38. Pago por consignación, que también está en nuestro artículo 38. Ese sería el 1.3 en relación a las formas de pago.
pagos a cuenta, sería el 1.4 que está en nuestro artículo 39. Facilidades de pago sería el 1.5 que está en el 40. Y esas serían las formas de pago. Si se dan cuenta, tenemos 5 formas de pago. Léanlas bien, por favor, para el jueves, para que despejemos dudas, porque vamos a hacer casos con la prescripción y con la ley de timbres todavía. Tenemos la compensación en el artículo 43, para que la lean bien, aunque ya la explicamos muy someramente. La confusión, la condonación, la remisión y la prescripción. Ojo acá en la prescripción. Artículo 50, importantísimo para el juez, porque acá está la interrupción de la prescripción y menciona, la prescripción se interrumpe por. Estos son los motivos que hacen el tiempo hacia atrás se quede congelado si lo queremos ver desde ese punto de vista y el que hace que vuelva a contarse. Ejemplo, la determinación de la obligación tributaria, que está en el artículo 102 del Código, no, 108 del Código Tributario. Eso lo vamos a ver más adelante. Se las voy a explicar igualmente solo para que comiencen a tener un poquito de conocimiento en esto. La notificación, ¿verdad? Los recursos, el reconocimiento expreso y bueno, importante que lean la interrupción de la prescripción y que entiendan la interrupción de la prescripción. Ese es un artículo bien, bien, bien importante y les va a servir muchísimo para su vida profesional, de verdad. Ahí nos quedaríamos, que sería entonces, si lo quieren ver así, el jueves vamos a retomar hasta el artículo 53, que son las formas de extinción. Vamos a terminar de ver casos de la ley del timbre, o sea, terminen de darle una leída de corrido a su ley del timbre fiscal y a sus formas de extinción de la obligación tributaria para que ya veamos. Vamos a ver algunas cosas veterinarias, que seguramente ya la otra semana aplicamos un poquito más de casos y la otra semana, porque ya solo nos quedan 4 clases ustedes. Para el primer parcial vamos a llegar, para que de una vez lo vayan tomando en cuenta, hasta el 83 del Código Tributario, para el primer parcial. Vamos a ver hasta el 83, vamos a ver ley de timbres, que ya casi terminamos, y ley de circulación de vehículos. Ahora, dentro de la ley de circulación de vehículos, ese impuesto venció ahorita el 31 de julio. No sé si supieron, si vieron las noticias. Para el lunes, solo adelantándome un poquito a la otra semana, porque nos volvemos a ver, aparte de que el jueves vamos a terminar de ver estos temas. En la ley de circulación de vehículos, ubiquemos los elementos de la relación jurídico-tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Hecho generador, base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición y sujetos. Es una ley bastante chiquita. Lo único que necesito es que se vayan familiarizando realmente con los elementos de la relación jurídico-tributaria en cada una de las leyes. Entonces, solo estas 2 leyes nos van a entrar específicas y nuestro código tributario hasta el artículo 83. Artículo 83, Código Tributario, Ley de Timbres Fiscales y Ley de Libre Circulación de Vehículos. Eso va a entrar para el examen, ya solo tenemos 3 clases. Entonces, los veo el jueves. El jueves comenzamos con un convito ahí de casos. Vemos doctrina de formas de extinción ya en Código Tributario y comenzamos a ver sanciones e infracciones en Código Tributario.
Lunes vemos ley de libre circulación de vehículos, que es bastante sencilla. Seguimos viendo código tributario y terminamos con casos jueves sobre las 3 normativas, ¿verdad? Para ya poder entrar al examen. Entonces los veo el jueves, primero Dios. Que pasen una excelente semana y nos vemos pronto.